Conservar y cuidar la historia de Torás es mirar al pasado, conocer nuestros orígenes y entender quiénes somos y hacia dónde vamos. Cada calle, cada casa y cada paisaje guardan recuerdos, voces y vivencias que han ido construyendo el pueblo tal y como lo conocemos. Torasísimo presenta este documental para que la historia de Torás se mantenga viva, para recoger las memorias de nuestros antepasados, las historias de nuestras familias y todo aquello que forma parte de nuestra identidad. Porque de lo que no se habla, se olvida, y lo que se comparte, perdura. Nuestros orígenes. Nuestras familias. Nuestra identidad. Nuestra forma de vivir y de sentir Torás. Conocer para valorar. Cuidar para no olvidar. Esto es Natural de Torás. Y para contar mejor la historia de Torás, hemos hablado con Antonio Macián y Paco Miras, grandes apasionados de la historia de nuestro pueblo. Hola, soy Francisco Miguel Miras Alcaide y desde bien jovencito siempre me ha gustado indagar en la historia de Torás. Entonces, desde el 2013 que estoy yendo a archivos, sacando información y he publicado varias cosas pues, en el libro de fiestas de Torás. También he publicado cosas en el periódico que teníamos, la asociación de Torás.es, que se puede consultar en la web, que tenemos viva todavía. Y también he publicado en el Instituto de Cultura del Alto Palancia, ya cosas a nivel más general de la comarca del Alto Palancia. Me llamo Antonio Tono, soy nacido en Torás, hijo de toraseros, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Me gusta mucho lo que es las raíces de donde viene mi familia, porque las personas cuando se mueren se pierde mucha información y que a mí me gustaría que todo esto se continuara, porque al perderse la información de las cosas se pierde casi todo. Bueno, pues haciendo una selección de los programas de fiestas, entraríamos un poco a valorar el origen del asentamiento de Torás, que mucha gente no lo conoce, pero según tradición oral, pues el pueblo surgió en la masía de Hondonero, lo que hoy en día se conoce como Trosondonero, porque en los textos antiguos sí que aparece como Torás Hondonero. Luego subirían la población por distintas circunstancias a lo que es el Prado, que sería Torás Bajo, y a lo que es el Alto, que sería Torás Alto. ¿Vale? Luego, siguiendo en la historia, el año se desconoce porque es todo por tradición oral, no hay nada, ningún registro documentado. El primer registro documentado y fidedigno de la historia de Torás data del año 1481, época de los reyes católicos, exactamente, es cuando reinaban en España. Y entonces, gracias a ese texto, que es muy curioso, pues conocemos quiénes eran los pobladores de Torás en ese siglo, en el siglo XV, y es curioso ver cómo hay apellidos que se mantienen en la historia de Torás, como Montesinos, Mañez, Pérez, Marín, Martín, pero hay otros muy significativos de la historia de Torás que han desaparecido, que es, por ejemplo, el apellido Tarragón. Es un apellido muy histórico de la localidad, pero sí que nos quedan los topónimos. Hay una zona cerca del Aguamala que se llama Los Tarragones y es una zona de paso de ganado y los documentos históricos nos demuestran que los tarragones eran gente dedicada a la ganadería, o sea que todo cuadra. Luego también he seleccionado pues, un documento que también lo publiqué en el ICAP. El ICAP es el Instituto de Cultura del Alto Palancia, porque consideré que ya era de importancia ya comarcal, ya no solo local, y es cuando Torás se independiza de la encomienda de Begís. Históricamente, desde la Edad Media, Torás, Teresa, Sacañé pertenecían a la encomienda de Begís, que se escribía Bexís con 2 X. Y en el año 1843, pues después de muchos años de lucha y de dimes y diretes, pues Torás consigue segregar su administración de la encomienda y se funda el Ayuntamiento de Torás un 15 de marzo. Cosa curiosa también, muchos años después,
el actual ayuntamiento de Toràs se construyó y se inauguró en 1983 y curiosamente y sin coincidir y sin hacerlo adrede también fue un 15 de marzo. Entonces el 15 de marzo es una fecha muy significada en la historia de Toràs. Estos son mis abuelos maternos, esta fotografía es de sobre los años 60 y estos son mis abuelos paternos. Manuel Macián Borreguero, mi abuelo paterno, esta se llamaba Irene Flor Macián, su hermana Miguela y el tío Juan Gil, personas muy conocidas en Toràs. Como dato curioso, estamos hablando de unas personas, en el caso de esto de Manuel, que nació en 1884. Estamos en el 2026 y las personas que estamos aquí delante ya hemos visto 200 o 300 años, la vida de personas así. Este es Manuel Macián Borreguero en la etapa de la mili. De aquí también pasó después a la guerra, luego ya vino en 1912 a Toràs y empezó su vida normal. Se casó, tuvo hijos, aquí por ejemplo tenemos a Federo, que es un hijo de él, que también, no sé si le habrán oído nombrar, la Quinta del Biberón. La Quinta del Biberón fue una serie de personas que no tenían 18 años y los mandaron a la guerra. O sea que sin tener los 18 años, el Federo en cuestión estuvo cerrado también en un campo de concentración, porque claro, les pilló con los republicanos, en ese les pilló, y claro, pero luego ya con avales del pueblo y eso volvió al pueblo. Este documento es de Manuel Macián Borreguero, natural de Toràs, porque antes se decía a los nacidos aquí en el pueblo, natural de Toràs. Federo también era nacido en Toràs, natural de Toràs también. Es una expresión que se nombraba antes así. Bueno, pues en el término municipal de Toràs existieron varias masías habitadas, a día de hoy están deshabitadas. Una de ellas es la Masía Hondonero, que ya la hemos mencionado, que fue el origen primitivo de la población. Luego también está la Masía de los Planos, en la cual se conserva a día de hoy cubos de vino. Luego también está Masías de la Atalaya, donde también hay cubos de vino. También tenemos la Masía de la Cerrada, en ruina total, que es donde nació el personaje más histórico de Toràs, que es don Antonio Ponz. Y luego también podemos hacer constar que hay una masía o aldea que se llama Montleón, que aunque nunca perteneció al término de Toràs, porque perteneció a la tenencia de Xèrica y después al término municipal de Viver, pero dada la cercanía con la estación de Toràs, pues siempre hemos tenido un vínculo afectivo con esa aldea. Pues también hay que comentar que Toràs tuvo personajes míticos, como por ejemplo el tío Quico de los Planos, de la Masía de los Planos. El tío Quico fue la última persona que vistió la indumentaria típica de estas tierras, que era vestir con calzas y con chaleco, algo muy típico en la zona de confrontación entre Valencia y Aragón. Era cazador, la curiosidad es que cazaba a lazo con hurón, con hurones. Y pasamos a otro personaje también mítico de Toràs, que sería Hilario de Morredondo. Hilario de Morredondo era un ser bastante primitivo que vivía en la aldea de Montleón. Fue el último habitante de la aldea de Montleón. Y era cabrero. Y los fotógrafos profesionales que venían por Toràs en los años 30, pues les llamaba mucho la atención por el aspecto tan primitivo que tenía el personaje. Y entonces, por ejemplo, Vicente Peidró, que es un significado fotógrafo de los años 30, vino a nuestra localidad y le hizo varias fotografías que localicé yo en un archivo de San Miguel de los Reyes. Y era un personaje pues curioso, que también falleció en extrañas circunstancias, y ese acto de su fallecimiento es como el final de una aldea. La aldea de Montleón finaliza con él,
y falleció en extrañas circunstancias, la Guardia Civil haciendo una ronda, porque tenemos que recordar que en aquella época pues había un destacamento de la Guardia Civil en la estación de Torás, y junto con el capataz de vías y obras de Renfe pues hicieron una batida y el capataz lo encontró pues volcado sobre una charca y muerto boca abajo, con lo cual se considera que falleció de un infarto, ya que pues, tenía actitudes primitivas como era beber de las charcas. Y es un hecho triste, pero también marca un hito que es el final de una aldea. Aquí tenemos un libro de fiestas de Torás, de las fiestas del Santísimo Cristo de la Misericordia, que el primer libret que tenemos es de 1948, este en cuestión es de 1954, curiosamente el año que nací yo, y también hay que decir que aquí en Torás hemos tenido una buena banda de música. Hola, soy Carmen Amparo. Creo que en este pueblo no sabe la gente que había una banda de música sobre los años 50, 55 más o menos. Os lo puedo contar porque mi padre, Antonio Macián, pertenecía a esa banda de música. Por ejemplo, esta banda de música venía un profesor que había en Teresa a ensayar con ellos, ensayaban en la Plaza Redonda, luego tocaban en el pueblo y aparte iban a las fallas de Valencia. Los instrumentos, sé que por lo que me dice mi padre, eran regalados, pero no sabemos por quién estuvieron financiados. Pues mira, para realizar el último artículo que hice sobre la historia de Torás, en el último programa, en el del 2025, pues tuve que recurrir a un montón de almanaques. El almanaque de comercio empezó en el 1879 y luego posteriormente se pasó a llamarse anuario y finalizaron en el año 1959. Para situarnos un poco, pues Torás lo hemos conocido siempre con muy poca población, pero eso no siempre fue así, ya que en el Instituto Nacional de Estadística se puede comprobar como Torás en el año 1900 tenía 797 habitantes, que fue el momento más álgido de habitantes. ¿Eso qué conllevaba? Pues que en estos almanaques y anuarios nos llama la atención que había muchos más comercios que a día de hoy. Pues por ejemplo podemos destacar el almanaque de 1916, que es el más extenso y el más detallado, en el cual había 3 comercios de aceite, 2 carnicerías, una carpintería, una herrería, había colegio de niñas, colegio de niños, había 3 abacerías, que es lo que hoy entenderíamos como un súper. Una abacería era lo que hoy en día entendemos como un sitio de comestibles. Un estanco, 2 herrerías, un médico, una barbería, una posada y una tienda de tejidos. Eso a día de hoy pues nos llama mucho la atención porque claro, la población de Torás pues ha descendido bastante. Hola, soy Amparo Mañez y regenté uno de los comercios muy míticos de Torás, el Estanco, desde el año 98 hasta el 21, en donde yo ya me jubilé. Bueno, pues yo me decidí por el Estanco porque tuve una buena ocasión y entonces era una vida un poco más plácida y menos trabajosa. Yo recuerdo esos años muy bien, muy contenta, porque además tenía mis chicos, tenía todos mis amigos, todos mis jóvenes, y me encantaba estar con ellos. En esos momentos, cuando cerré el Estanco, sentí mucho sentimiento, porque la gente pues me apreciaba mucho y yo estaba encantada con todos.
A ver, sobre los años 45-50 habían 2 comercios aquí en Toràs. Uno de ellos era el de mis abuelos, que también estaba mi padre en él. Bajaban para coger toda la mercancía con carros a Segorbe. Pasaban la noche en la posada y por la mañana cargaban los carros y los traían. Una de las cosas que más se vendía era el bacalao y las botas de sardinas. En esta foto que veis está en la tienda y están mi padre Antonio, mi abuelo Tono, mi tío Joaquín y mi abuela Carmen. Pues mira, otro lugar emblemático de Toràs es la estación de ferrocarril, y máxime para mí, que procedo de familia ferroviaria tanto por parte paterna como por parte materna. De hecho, mi abuelo Miguel Alcaide fue jefe de estación de la estación de Toràs durante bastantes años, y además los años más críticos, cuando eran atacados por los maquis, donde se produjo un hecho relevante que fue el tren cometa, muy significado en la historia de Toràs. Hola, buenas, soy José Ángel Planillo y he sido el informador turístico de Toràs en estos últimos 3 años. Pues estos últimos años lo que hemos hecho ha sido transformar la antigua estación de Toràs, que se construyó en 1899, en un museo del ferrocarril. Durante ese tiempo intermedio, pues bueno, la estación sufrió varias remodelaciones y también reconstrucciones, porque en guerra civil fue derribada por el conflicto bélico, y en esta segunda reconstrucción, como un ave fénix, la hemos transformado en un museo ferroviario. Es el único museo ferroviario de la provincia de Castellón. Actualmente en el Museo del Ferrocarril lo que encontramos es una colección de piezas de distintas funciones, tanto faroles como banderines, uniformes y demás, de los años que ha estado en funcionamiento. Pensad que la estación se reinauguró cuando tuvo 125 años y que, aunque se cerró al público en los años 90, pues ahora le estamos dando una nueva vida. Por ejemplo, se ha hecho en torno a ella el ciclo Toràs Estación Cultural, donde estamos presentando trabajos e investigaciones y novelas de autores que han escrito sobre el ferrocarril. Y bueno, pues ahora lo que se trata es de devolverle una vida turística a este espacio que ya tuvo hace años atrás, porque en torno a lo que fue la estación existió una pequeña colonia veraniega que se llamó Buenos Aires, en donde hubo un antiguo hostal, una ermita, y que, pues bueno, después por desgracia se perdió, pero tiene ese encanto de esas ruinas que hay en torno a ella que le dan ese puntito más que tenemos aquí en Toràs. Aquí tenemos una fotografía del famoso chalet del tío Baturro de 1928, cuando estaba haciendo las cimentaciones. Esta fotografía es del Monte Oyuela, de cuando no estaban ni los chalés, ni la piscina, ni nada, en unas garbas de trigo, mis hermanos. Esto es una procesión aquí en Toràs, en los años, me imagino que sería 40 o 40 y algo, muy concurrida de personas. Y aquí tenemos 4 personas de Toràs que han sido unas personas muy conocidas y muy relevantes y muy queridas, como el tío José el Borreguero, el tío José Turnino, Manuel Lázaro el tío Talayero y Juan el Barbero. Aquí tenemos la Fuente de Camarillas en 1928, personas de mi familia, tío José Borreguero, el tío Baturro, el tío Federo y su hijo. Aquí tenemos personas de mi familia, mi padre, mi tío, mis abuelos y otras personas. Esta foto curiosamente está hecha en Moleón en septiembre de 1928. Otra fotografía también del tío Baturro, del chalet que había donde la glorieta, que también es de 1928 en El Chorrillo. Y esta foto también de la misma persona. Aquí se observa la iglesia sin campanario, la casa del cura, y curiosamente está el tío Baturro y don Emilio Santolaria, que era el párroco que había aquí en Toràs en 1928, el cual tuvo un desenlace final en Jérica, que lo fusilaron en la guerra. Aquí tenemos una vista de Toràs de los años 60, 70, entre 60 y 70, en la cual se ve la calle Antonio Ponz
y las casas donde, en fin, los pajares que hoy en la actualidad son casas. Pues aún recuerdo el día en que Antonio me abordó por la calle y me dijo: Paco, yo sé que tú estás muy interesado en la historia de Toràs y su comarca, y me pasó a su archivo, a su despacho, y yo me quedé totalmente obnubilado con las fotografías y los documentos que Antonio conserva con mucho placer y con mucho gusto. Es conveniente que todo esto no se pierda porque el contenido que tiene podamos transmitirlo, porque sabemos el sentimiento que hay detrás de tanta escritura y de la fotografía y de lo que han pasado nuestros padres y nuestros abuelos para que nosotros ahora podamos transmitirlo. Y yo estoy hasta emocionado de pensar en que las nuevas generaciones, la gente joven, se preocupa y está interesada en este legado. Porque a todos los que nos gusta la historia, el único final de ello es transmitirlo a otras generaciones. Y si eso se consigue, el éxito está garantizado. Cuando una persona se va, todo lo que ha visto se pierde. Si lo ha transmitido, por lo menos las personas que siguen detrás pueden, transmitirlo también. Este documental es un pequeño homenaje a quienes hicieron Toràs antes que nosotras, y un recuerdo que quedará para siempre, caminando con el pueblo y su memoria. Porque todas formamos parte de la historia de Toràs, y mientras las historias se cuenten, Toràs seguirá vivo.